tiene que elaborar es el empleado. Porque generalmente uno les dice, pero entonces que lo llena la coordinadora, que lo llena la compañera, no. O sea, tiene que ser el empleado que lo llena. Porque por eso vamos a colocar que es una versión del empleado. Perfecto, súper bien lo que nos dice la compañera. El reporte interno que ustedes tienen que realizar lo hace directamente el empleado accidentado. ¿Listo? Bueno. A mí me gusta más escribir que pegarme en la presentación, pero no. Esta resolución 1401 que reglamenta lo que acabamos de mirar, ¿qué fue lo que reglamenta la 1401? Muy bien. Entonces, esta misma resolución, voy a poner acá, nosotros tenemos accidentes de trabajo que son leves, accidentes de trabajo que son graves, accidentes de trabajo que son mortales y otros accidentes que manejamos como severos. Estos dos que están aquí, los graves y los mortales, de acuerdo a esta resolución 1401, me define y me dice que es un accidente grave, ¿cierto? El mortal es que ya se murió, ¿cierto? Y me dice qué tenemos que hacer con estos dos accidentes de trabajo. Entonces, ¿qué es un accidente grave? Para la resolución, lo que nos dice la resolución 1401, aquí en Colombia, accidente grave es fractura de huesos largos los de las piernas y las manos, quemadura de segundo grado en adelante, pero la resolución no define qué porcentaje, ¿cierto? Ni qué parte del cuerpo. Entonces, si se quemó aquí la manito y le generó 5 días de incapacidad, quemadura de segundo grado, accidente grave. ¿Listo? Cualquier amputación, cualquiera, un pedacito del dedo, la mano, el brazo, lo que sea, cualquier amputación. Aplastamiento de la mano. Y traumas que comprometan la médula espinal, o sea que quedó cuadraplégico o paralítico, ¿cierto? Que me comprometa el ojo, que perdió el ojo, o que comprometa el oído, o sea que perdió el oído. Y trauma en la cabeza, cuando aparece la incapacidad, trauma craneoencefálico, exactamente. Lo que esté en ese diagnóstico es accidente grave, lo que esté por fuera no es accidente grave. ¿Listo? Lo que esté ahí como accidente grave, voy a abrir un paréntesis, que era la pregunta que me hacía la compañera. Haslady. Y es que hay un nuevo decreto que es el decreto 472, ya voy a verificar, del 2015. Ese decreto 472 salió ahorita en marzo del 2015 y me dice cuáles son las sanciones o es la regraduación de las multas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí es donde me dice y me notifica que la empresa tiene 2 días hábiles, el decreto 472 del año 2015. Me dice que tengo 2 días hábiles para enviar el FURAT, no la investigación, el FURAT al ente territorial, o sea, a la oficina del Ministerio de Trabajo. En Río Negro hay una oficina del Ministerio de Trabajo.
2 días hábiles para llevar el jurado. Lo diligencian, lo hacen firmar por el representante legal de la empresa y la persona que realizó el jurado y lo llevan al ente territorial. Pero solo para esos 2 casos. Sí, para el mortal, para el grave y para la enfermedad laboral. Y para el reporte de la enfermedad laboral también. El reporte de la enfermedad laboral puede llegar por la EPS o por la ARL. El decreto no especifica que ya tenga que estar calificada la enfermedad laboral para poderlo reportar al ente territorial. ¿Listo? Entonces, si me llega una notificación por la EPS diciendo que fulanito tal lo tiene que reportar como enfermedad laboral, entonces llena el FUREL, porque es FUREL, es diferente, y se manda al ente territorial en los 2 días hábiles y la otra pues a la ARL, ¿cierto? ¿Ellos nos entregan algún tipo de respuesta? Ellos le ponen un sello de recibido y ya. O sea, hay que llevar 2. 2, sí, la idea es que lleven 2, como cuando uno lleva una cartica, sí. Entonces la otra es de recibido y la otra ellos se quedan con ella, porque muy seguramente las vuelan y después dicen que no se las entregaron. Es muy importante que quede la evidencia de que sí se entregó. Listo, entonces eso es lo que me dice el decreto 472 con respecto a los accidentes graves, mortales y el reporte de una enfermedad laboral. ¿Y el envío a la ARL? Ya voy a hablar del envío, sí. Listo, entonces eso es lo que me dice el decreto y eso es lo nuevo. Listo. Con el sello. Bueno, entonces me voy a devolver a lo que dice la resolución 1401 y me dice que para estos 2 casos graves y mortales la empresa tiene 15 días calendario para enviar la investigación a la ARL. Esto es muy importante que todos lo sepan, los empleados, ustedes como COPAS, todos. Nosotros tuvimos un caso aquí en la institución de una empleada que se accidentó. No fue un accidente grave, ¿cierto? ¿O fue severo? No, inicialmente reportó pues que tenía un esguince de tobillo, pero ya cuando le dieron la incapacidad a los 4 o 5 días resultó que era fractura, entonces ya era grave. Exacto. Y ella informó muy tarde. Entonces, ¿qué pasa? Me accidento, lo reporto, lo tengo que notificar, pero no notifico a tiempo el diagnóstico. Y es súper importante porque mire que hay unos plazos que me define la misma ley en Colombia para reportar al ente territorial, para reportar a la ARL. Entonces ahí, como empleado, también tengo el deber de notificar inmediatamente mi diagnóstico. Ah, que tengo una fractura, entonces notifico inmediatamente que tengo la fractura, ¿cierto? Que tuve una quemadura, entonces notifico. O sea, la idea es que esto no pase tanto tiempo porque la empresa tiene plazos y no es fácil. Aquí con el accidente grave y mortal son 15 días calendario, o sea que cuenta sábados, domingos y festivos para enviar la investigación a la ARL, ¿cierto? Envía la investigación a la ARL y esa investigación tiene que ser realizada por una persona que tenga licencia en salud ocupacional y que la licencia diga que la persona sí puede investigar, porque hay licencias en salud ocupacional que por ninguna parte dice que puede investigar, entonces tiene que decir que puede investigar accidentes de trabajo. Listo, entonces miren todo lo que trae. Ustedes, ¿alguien aquí tiene todavía licencia? ¿No? Entonces miren, ocurre el accidente grave, me demoré como empleado para notificar el diagnóstico y van por ahí 10 días, ¿cierto? Calendario. Entonces cuando notifico ya casi son los 15 días calendario y la empresa tiene que contratar a alguien que tenga licencia en salud ocupacional y de aquí a que la consigue y la contrate ya han pasado otros 8 días, entonces ya pasaron los 15 días calendario. Esto puede ser sancionado por el ministerio, entonces por eso es tan importante cumplir con esos tiempos. ¿La autorización al profesional de salud ocupacional se la da la ARL o el ministerio? El ministerio, como a los médicos, uno lleva el diploma allá y lo registra y allá llega después la licencia, así igualito.
Listo, entonces es muy importante. ¿Alguna pregunta con esto, muchachos? No. Entonces, bien juiciosos todos, reportando al tiempo cualquier cosa que les ocurra y el diagnóstico. Listo, entonces esto con respecto a los graves, mortales. Está lo del nuevo decreto que me dice que debo enviar, notificar al ente territorial durante los 2 días hábiles siguientes al accidente. Bueno, eso con respecto a este tema. ¿Alguna pregunta para avanzar con el tema de investigación? O sea que entre los 2 días hábiles se radica eso que se inscribe por la página a la ARL, no la investigación como tal. Exacto. Entonces, al ente territorial mando el FURAL, el que diligencia aquí mi compañera. ¿Listo? También de pronto dejar una aclaración de que los empleados, bueno, para dejar una aclaración de que cuando se haga el diagnóstico en la historia clínica o en las discapacidades, el empleado haga que el médico lo inscriba, porque hay algunas incapacidades que no trae el diagnóstico. Entonces no sabemos si fue por accidente de trabajo, si fue por lesiones o traumatismo. Entonces es importante que se verifiquen las fechas de incapacidades, de que se den cuenta de que están bien, que no van a escribir la final en la inicial, porque nos ha sucedido. Entonces es un proceso que toca volver a enviar a los municipios, no volver a esperar más tiempo, y nosotros como empresa somos los perjudicados. Entonces es para que se vaya teniendo en cuenta cada vez que le presenten un accidente o algún tipo de incapacidad, sea por enfermedad laboral o accidente común o accidente de trabajo, licencia de maternidad, que tengan en cuenta el diagnóstico de la incapacidad. Este es un formatico que les voy a dejar para que lo puedan utilizar. Aquí entonces tenemos los datos básicos del trabajador y el equipo investigador. Aquí es muy importante. ¿Quién define el equipo investigador? La misma resolución. La misma resolución define quién va a investigar el accidente de trabajo. Espérenme un momento. Por eso es tan importante que esta capacitación la reciban todos los jefes, porque ellos tienen que investigar los accidentes de trabajo. Un integrante del COPAS, mire que la ley no dice que es el COPAS el que tiene que investigar, no, un integrante del COPAS hace parte del equipo investigador, y el encargado del coordinador de seguridad y salud en el trabajo, que antes lo conocíamos como salud ocupacional. Esas 3 personas son las que tienen que investigar el accidente de trabajo. Yo puedo invitar a otras personas, el testigo, ¿cierto? Otro integrante del COPAS, ¿cierto? Ya queda en mis manos definir quiénes más participan en la investigación, pero quienes tienen que aparecer en la investigación del accidente son estas 3 personas, ¿listo? Y el trabajador accidentado, entre comillas, ese lo pongo entre comillas porque puede que no esté, ¿cierto? O se mató en el accidente o está incapacitado. Entonces, es que no he hecho la investigación porque es que él está incapacitado y no la hemos hecho y ya ha pasado como 2 o 3 meses, no. ¿Listo? La investigación la podemos hacer por celular con la persona que sí. está, porque para nosotros es difícil de que el accidentado venga hasta acá, hasta la empresa. Claro que sí. Es muy importante lo que ella dice, por la característica de ustedes. No siempre va a estar pues el trabajador que tuvo el accidente de trabajo, pero entonces lo podemos llamar y ahí tomamos toda la información. No tiene que estar toda la llamada en la investigación, pero sí como que nos dé la información clara. Ya vamos a mirar que cuando tenemos la información completa, la investigación se hace súper fácil. Entonces tenemos los daticos, este formatico entonces hace parte como de a quién vamos a investigar, a quién vamos a invitar, cuándo vamos a hacer la investigación y cuándo es la fecha del envío del informe. Hay muchas empresas que tienen
digamos, y es una práctica muy buena, y es que las investigaciones la toman como una lección aprendida. Entonces hacen la investigación y extraen solamente como el análisis de las causas y el plan de acción que salió de esa investigación y lo comparten a toda la institución, ¿cierto? Sin nombres de trabajador, sin el nombre, sí, pero sin el nombre del trabajador, pues porque no, pues eso se llama pues el acoso laboral. Entonces, solamente como lo que pasó y como para que uno entienda y aprenda de ese accidente de trabajo. ¿Listo? Esa es una muy buena práctica que también la podemos hacer aquí. Entonces aquí tenemos la 5W1H. ¿Qué es eso? ¿Ah? Exacto. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Cómo? Bueno, y el cómo, ¿cierto? Entonces, cuando yo respondo estas preguntitas, que es como cuando tú llenas el FURAT, ¿cierto? Que nosotros preguntamos el 5W1H y se responde así súper bien, uno va quedando un poquito más claro con el tema. En la otra. Sí. La otra. No les voy a mostrar todo el formato, pero sí se los voy a regalar. Entonces aquí. Del F5 para que sea más grande. Entonces, me voy para el 5W1H. No, más pequeño. Entonces tengo las 4P. Esas 4P son lo más importante de la investigación. Si yo las tengo súper bien, si las respondí súper bien, tengo un punto muy ganador en la investigación. Entonces vamos a darle clic a cada una. Papeles. ¿Qué quiere? Entonces, ocurre el accidente de trabajo. Me lo atendieron, yo hice el FURAT, pasé a notificar quiénes van a investigar el accidente de trabajo. Ojalá no pase mucho tiempo, sino solamente, ojalá pues como, mejor dicho, la idea es que la investigación la puedan hacer a los 3 días siguientes, ¿cierto? Mientras que recogen toda esta información. No dejar pasar 10 días, 15 días, un mes, porque créanme que no somos capaces de hacer una investigación, o sea, las cosas cambian, los hechos cambian, uno modifica la descripción del accidente, ¿cierto? Uno a veces ni se acuerda, ¿será que yo me agarré el pasamanos? No, yo no me agarré, yo sí me agarré, ¿cierto? Entonces es muy importante hacerla a tiempo. Las 4P, ¿qué quieren decir? Papeles es que voy a verificar que yo sí le di la inducción al trabajador, que dentro de la inducción que le di, yo le dije cuáles eran los riesgos más importantes y que dentro de esos riesgos importantes le dije cuáles eran los controles que tenía que tener, ¿cierto? Entonces yo busco ese registro de capacitación y que la idea es que el trabajador también se le haga parte de la inducción y lleno el registro, una evaluación donde uno sepa que sí entendió lo que yo le di, ¿cierto? Lo segundo es que voy a verificar si existe un procedimiento, un estándar de seguridad, ¿cierto? Para la tarea. Digamos que fue una niña de servicios generales que estaba utilizando hipoclorito y le cayó en el ojo. Cuando voy y verifico, no tenía gafas de seguridad. Y cuando voy y verifico los papeles, es que yo nunca le di gafas de seguridad, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, eso lo vamos anotando. Vamos tomando notas de lo que tenemos y de lo que no tenemos, ¿cierto? Entonces, si le di las gafas, entonces el registro de la entrega del elemento de protección personal, ¿cierto? Exacto, ahí pues en el registro. Voy a verificar si tengo una matriz de elementos de protección personal, ¿cierto? Voy a coger todo lo que tengo para el control de ese riesgo, que esté en un procedimiento, ¿cierto? Que esté por escrito, que yo lo pueda palpar en un papel y que yo diga, sí, venga, que es que usted me incumplió esta norma de seguridad, ¿cierto?
Bueno, posición. Dale clic. Ahí. Cuando ustedes le den ahí clic, ahí les va a decir que es papeles y ustedes van llenando la información, ¿cierto? Esto es para que ustedes lo puedan manipular. En posición, entonces yo voy a verificar bien cuál era la posición del trabajador al momento del accidente, ¿cierto? Que estaba bajando las escaleras. ¿Cuáles escaleras? ¿Usted se agarró del pasamanos? ¿O es que llevaba muchas cosas en las manos? ¿Cierto? O sea, ¿qué pasó porque se cayó por las escaleras? ¿Cierto? Que iba caminando en una vereda. Entonces miremos bien la posición, que había mucho barro, había llovido el día anterior, ¿cierto? Usted qué zapatos utiliza, dónde estaba ubicada, por qué camino cogió, ¿cierto? Pues como todo, la posición del trabajador al momento del accidente. Muy rico poner el diagrama, porque eso a uno le da pues como más luces en la investigación. Entonces es muy bueno que el empleado cuando se accidente, pues ojalá tome con su celular, casi todos tenemos ya celular que se pueda tomar fotico, ¿no? Date la mano aquí, ¿quién tiene celular para foto? Todos. Eso, muy bien. Entonces yo me accidenté, pues tomé la fotico. Como usted está lejos y aquí no hay quien se desplace hasta allá a tomar la fotico, entonces tome la foto con el celular o dígale a alguien que se la tome, ¿cierto? Para que quede más fácil realizar la investigación. Miren, a uno como empleado le da temor hay veces reportar los accidentes de trabajo porque uno cree que es que lo van a echar o le van a echar la culpa. Aquí hay algo muy importante y es que aquí no se trata de buscar culpables, sino de encontrar unas causas del accidente de trabajo, ¿cierto? Esas causas no me van a definir que el trabajador es culpable o que la empresa es culpable, no, hay unas causas, ¿cierto? Y como trabajamos con seres humanos, nosotros los seres humanos nos equivocamos, ¿cierto? Es normal equivocarnos y por eso tenemos que hacer una investigación y mirar cuáles fueron las causas. Entonces, no nos dé miedo reportar el accidente, tomar la fotico de la condición o de lo que pasó, ¿cierto? Y compartírsela al equipo investigador. Démosle aquí en partes. Seguimos con las personas. Las personas son los testigos, ¿cierto? Muchas veces conseguimos, pues hay quien evidenció que cómo nos ocurrió el accidente, otras veces no tenemos testigos, que por lo general no hay testigos. Entonces, pero si tenemos el testigo, pues muy importante tomar la declaración del testigo, decir, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted qué observó? ¿Cierto? ¿De qué se dio cuenta? Y tomamos nota. Eso nos puede servir al momento de la investigación. Y la última P son las partes, ¿cierto? Entonces, ¿con qué se accidentó? ¿Cierto? Si fue con una herramienta, con un caballo, bajando con las escaleras, ¿cierto? Con un químico. Ahí ya es definir con qué se accidentó el trabajador, con qué parte, si era una máquina, con qué parte de la máquina, pero aquí no manejamos máquinas, entonces es aterrizarlo a lo que tenemos en la organización. ¿Listo? Entonces, las partes es con qué parte, con qué me accidenté. ¿Listo? Miren que esas 4 P's nos aclaran muchas cosas del accidente de trabajo, ¿cierto? O sea, nos da como más luz y nos dice, venga, que es que si no tenemos todos estos papeles, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos que arrancar. ¿Listo? Ahí casi que tenemos un terreno. Si hacemos esto juiciosos y lo llenamos bien con la información que nos pasa el empleado, ¿cierto? Y si no es claro, entonces muchachos toca trasladarse hasta el lugar o mirar quién se puede trasladar, tomar fotos, mirar cómo podemos hacer bien la investigación. ¿Ustedes han visto CSI Las Vegas o Miami? Sí. Es casi lo mismo. Entonces allá llegamos con los matecitos,
no mentiras, pero sí es parecido, es como si fuéramos unos investigadores haciendo, mirando cuáles fueron las causas de ese accidente, porque lo que queremos es que ese accidente no se repita. Cada vez que ustedes hagan un análisis de un accidente, es para que ese accidente no se repita, que es que imposible mejorar la condición, entonces déjenlo ahí registrado, ¿cierto? Pero por lo menos hicimos el intento de hacer una muy buena investigación. Yo tengo una duda. ¿Qué? Pero las investigaciones son para los accidentes graves. Entonces miren, que ella aquí está haciendo una pregunta. ¿Las investigaciones son solo para los accidentes graves y mortales? Hasta los incidentes. Muy bien, súper bien. No, pues para, o sea, porque hay que llevarlos a la ARL. Los únicos que hay que llevar a la ARL son los graves y los mortales, exactamente. ¿Quién más me iba a preguntar por aquí? Que yo tenía una inquietud. Sí, claro. Yo soy la transmito. Sino que los tutores, en su función, en su ejercicio académico, ellos tienen en la parte de ciencias naturales, química, deben de hacer unos experimentos, pues deben de estar en el laboratorio, llevan el laboratorio allá. Cuando en algunos municipios los facilitan el laboratorio en otro colegio y ellos se desplazan de la vereda con sus estudiantes a un colegio laboratorio. Si pasa alguna cosa en ese laboratorio que no están en ese momento en el grupo, en el salón de clase de la vereda, sino que eso es un accidente de trabajo para el tutor. Sí, entonces voy a transmitir lo que dijiste, sí. Ella pregunta que el tutor se tiene que desplazar muchas veces para los laboratorios de química, ¿cierto? O de ciencias naturales a otra institución educativa. Bueno, lo que pase del trayecto desde ahí hasta llegar a la otra institución, y si le pasa algo es un presunto accidente de trabajo y se tiene que reportar, ¿cierto? Lo segundo, si le ocurre algo en la institución, ¿cierto? Que a uno se le sale de las manos controlar los riesgos de otra institución, también es un presunto accidente de trabajo porque está desarrollando la función para la cual fue contratada. ¿Listo? Muy importante tu pregunta, si yo no se los dije cuando les describí el tema del accidente, creo que no se los dije, que también en el traslado de los trabajadores se considera también un presunto accidente de trabajo, siempre y cuando el transporte lo ponga la empresa. ¿Listo? Que salí de mi casa, lo que pasa es que es muy relativo. Por eso es que no me gusta meterme mucho con el tema porque se me enreda. Por eso les digo, todo repórtelo, porque mejor para que usted como empresa quede más tranquilo. Pero voy saliendo de mi casa aquí a Coredi y me accidenté. No es un accidente de trabajo, eso no lo tiene ni que reportar, eso váyase por su EPS porque eso es por la EPS. ¿Listo? Pero resulta que Patricia dijo, no, tenés que presentarte en las Margaritas, que allá vamos a hacer una capacitación con la ARL, empieza a las 9 de la mañana y allá va a tener que estar, o a las 8 o a las 7:30. Entonces usted salió de su casa y dice, bueno, para las Margaritas, miren que no es la ruta habitual, ¿cierto? Le ocurre algo en ese trayecto, se tiene que reportar como un presunto accidente de trabajo. ¿Listo? Que se tiene que ir para Medellín, entonces venga Patricia, usted se tiene que ir para Medellín mañana, no se viene para acá, sino que se presenta en Medellín en la Cámara de Comercio, yo no sé, cualquier cosa. Entonces ella saliendo de su casa, desde acá, desde Marinilla para Medellín, tiene un presunto accidente, ¿cierto? O en el bus, o en el carro en el que iba, lo que sea. Y se accidenta, esto también se tiene que reportar como un presunto accidente de trabajo porque no es su ruta habitual de trabajo. ¿Listo? Una pregunta, por ejemplo, a mí que me corresponde salir muchos municipios en el carro de Coredi con alguno de las personas pues, que son encargadas del Z o del tutorial. Si ocurre un accidente en el camino, se fue, nos rodamos, nos chocamos, o bueno, en fin, o yo choco a otra persona, ¿eso también se tiene que reportar? Sí, también, porque tú te estás desplazando por diferentes zonas. Puede que hoy salgas de tu casa para otro municipio, ¿cierto? O llegaste aquí y saliste a otro municipio. Sí, en esos traslados también, claro. Porque eso hace parte de tu función, para eso esté contratado. Entonces, puede que el vehículo lo ponga la compañía o puede que el vehículo lo pongas tú. Sí. No, y otra pregunta es, claro, que se me fue de mano. ¿También se le llama accidente si yo atropello a otra persona? ¿O qué? ¿O
¿Cómo es? No, eso ya es diferente porque accidente de trabajo lo que cubre, esto es un seguro. Y este seguro lo paga la institución, ¿cierto? Y es un seguro que cubre solo a los empleados que están vinculados y afiliados a este seguro. A ese otro lo cubre el SOA, exactamente, si quiere SOA. Mire, por eso es tan importante, ese es un riesgo que ustedes tienen y que validar qué estamos haciendo con ese riesgo, ¿cierto? Si nos estamos capacitando. Yo sé que hubo una época que muchos hicieron el curso de autos y de motos y tienen su certificado, ¿cierto? Pero aparte de eso también hay que seguir con la misma sensibilización en el riesgo y revisando esos vehículos y esas motos. Sí. Vamos a mostrarles aquí esto. Lo que les decía ahorita, la investigación no se trata de buscar un culpable, eso lo tenemos que sacar de la cabecita y la idea de esto es buscar o encontrar unas causas para poder hacer un buen plan de acción. Listo, muchas veces cuando uno está haciendo la investigación del accidente, uno dice, no, es que es muy despistada, es que él es muy despistado, no, es que él tiene exceso de confianza, es que él es muy confiado. No, todos somos confiados. Usted cuando sale de la casa, uno hay veces dice, ¿será que yo se apague el mucho, si le eché llave a la puerta? ¿Cierto? Porque como hacemos casi el 90% de lo que hacemos, el 95% lo hacemos con el inconsciente, a uno como que no cae en cuenta. Entonces por eso somos confiados. Entonces nada de decir que es que él es muy confiado, que es que él es muy despistado, no lo sabemos, todos somos despistados también. Pero eso no lo ven en las investigaciones. Pilas, que eso no debería aparecer ahí porque eso no es un análisis. ¿Listo? Entonces nada de hallar culpables. Aquí vamos a encontrar unas causas que me ayuden a prevenir el accidente. ¿Listo?